Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Fleitas, tengo 15 años de edad, vivo en Uruguay. Estoy junto a dos compañeros, Federico Acuña de 17 años de Uruguay y David Flores de 16 años de Nicaragua. Somos representantes de NAPES, la plataforma regional por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Hoy estamos muy agradecidos por dejarnos participar por primera vez y se espera que no la última en la audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que el diálogo sea enriquecedor para todos. Muchas gracias. Consulta. ¿Alguna vez se preguntaron en qué en nuestra vida afecta tener un familiar privado de libertad? Cuando un familiar es privado de libertad, nuestra vida toma muchos cambios involuntarios, como asumir diferentes responsabilidades vinculadas al mundo adulto. Por ejemplo, uno de los muchos cambios que tenemos son los roles de cuidado de nuestros hermanos. Muchas veces tenemos que salir a trabajar. Al asumir esos roles, también perdemos muchos de nuestros derechos, como el de la educación, el de recreación, entre otros. El segundo punto es estigmación y discriminación. El hecho de tener un familiar privado de libertad lleva a que muchas veces nos discriminen en el barrio, en los centros de estudio por tener un familiar preso. El tercer punto es detención y allanamientos. En los allanamientos nos tratan con mucha violencia, te rompen las cosas de tu casa y no las reponen. Muchas veces a los niños se les apunta con arma, se les agrede, te hablan mal y no toman en cuenta nuestra edad. El cuarto punto es visitas a las cárceles. Nos gusta ver a nuestros familiares, pero no de esa manera. De hecho, nosotros no vamos porque no nos gusta ese lugar, porque no nos gusta verlos ahí y nos parece inseguro. Hay una degradación en el trato hacia los niños, niñas y adolescentes, y hay nuestros familiares que nos acompañan. La revisión a las personas es muy violenta. En algunos países aún los hacen desnudar porque no hay escáneres en todas las cárceles. Los lugares para las visitas no son íntimos y tampoco saludables, ni agradables para que vayan niños y niñas. A veces las visitas conyugales, visitas de pareja, son a la vez que las visitas familiares, y eso no puede ser porque los niños quedan solos, y eso es peligroso. El quinto, mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos o hijas pequeños en la cárcel. Otro tema que queremos plantear es sobre la cárcel y las madres, con niños y niñas. En esos lugares hay una gran falta de cosas como privacidad para la madre y el niño y niña, las mismas quedan expuestas a situaciones de violencia, a la convivencia, por habitar y circular en espacios reducidos. No existen en las cárceles espacios adecuados de recreación para que los pequeños, a sí mismos, hay una gran falta de alimentos para una alimentación balanceada para el desarrollo de niños en su crecimiento. Recomendaciones. Tenemos derecho a tener información sobre la situación de nuestro familiar preso, dónde están, cuánto tiempo estarán privados de libertad, cómo están, que se capacite a los docentes para que sepan acompañar a los niños, niñas o adolescentes que viven en esa situación. Apoyo económico. El Estado es responsable de brindar apoyo económico a los familiares cuando un referente está privado de libertad. Esto también aplica a las personas que tienen prisión domiciliar. A las personas privadas de libertad se les tiene que brindar todo lo necesario para vivir en la cárcel: alimentación, artículos higiénicos, ropa de abrigo, ropa de cama, para que esto no recaiga en la familia. Si hay una mamá sola con sus hijos, que tengan en cuenta la prisión domiciliar, pero con apoyo socioeconómico. En cuanto a las visitas, que nos traten dignamente. Pedimos tener espacios agradables, limpios y privados para las visitas, que las visitas conyugales sean un día diferente a las visitas familiares. A los sistemas judiciales, que los jueces tengan en cuenta a la hora de sentenciar si la persona tiene o no tiene hijo o hija o adolescente a cargo, y en ese caso ver si se puede pensar en medios que no sean la cárcel. Si no es posible saber con quién quedan los niños o niñas o adolescentes, que a esas personas se les brinden apoyo económico y psicológico. Pedimos que nos respeten nuestros derechos, a los cuales nos perdemos por tener un familiar privado de libertad. No hemos contenido ningún delito y sin embargo nos tratan como delincuentes. Somos las voces de más de 2 millones de niñas y niños y adolescentes de América Latina y en el Caribe que viven en esta situación. Gracias por la oportunidad.
Es un hecho de trascendencia histórica que por primera vez una representación de niños, niñas, adolescentes ejercida por ellos mismos y no por adultos, presenta un amicus curiae ante la Corte por escrito y luego lo hace personalmente. Por tanto, quería destacar este hecho, señalar, felicitarlos por su presentación, que ha sido bien importante y muy ilustrativa. Y yo quiero hacerles dos preguntas en una, a los efectos de simplificar la respuesta. En primer lugar, ustedes se han referido en su intervención a la experiencia que sufren no solo los bebés o los niños recién nacidos o de corta edad que conviven con sus madres en las prisiones, sino también a la experiencia de aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen referentes adultos en prisión. Y quería saber si ustedes entienden que ese es un aspecto que la Corte debería resolver o atender en el momento de preparar el resultado de esta opinión consultiva. Y el segundo punto es conocer las expectativas y qué es lo que esperan ustedes de la Corte en atención a la particular situación del grupo colectivo que representan, que son niños, niñas, adolescentes con adultos referentes privados de libertad. Así que eso es lo que quería preguntarles, agradecerles y felicitarlos nuevamente por su participación. Y respondiendo a la primera pregunta, ¿qué entienden que la Corte debería tener en cuenta? A los niños y niñas y adolescentes con familiares presos, sí. De los 5 temas que hablamos, 4 de ellos es de la situación que sufren niños y niñas y adolescentes cuando está con un familiar privado de libertad, y uno solo de ellos es sobre los niños y niñas, bebés que están en la cárcel con sus madres. O sea, cuando un adolescente tiene un familiar privado de libertad, pasan muchas cosas a su alrededor. O sea, en mi caso, a mi madre tiene un juicio por un delito que cometió y a ella la van a, ¿cómo se llama? Tal vez la puedan meter en prisión. Y al pasar eso, yo me preocupo por lo que vaya a pasar por mis hermanos, por mí, y eso también genera, se genera que me haga preguntas como, o sea, que me gustaría que se generaran instancias para generar preguntas. O sea, una instancia que me gustaría que se generen instancias ¿cómo se llama? Que los adultos tengan instancias para generarle preguntas a los niños, niñas y adolescentes sobre qué opinan sobre lo que está pasando, si no se logra, pónganle, mi madre es sola con 4 niños y ella está nosotros somos 4. Y eso no se sabe. Si a ella la llegan a poner en prisión, no se sabe lo que vaya a pasar con nosotros. Y a mí me gustaría que se generaran instancias para preguntar qué es lo que nos gustaría que pasara con nosotros. Ponerle a mí, que soy el más grande, me gustaría que se generara una instancia para hablar sobre eso. Igual que sé que le gustaría a muchos niños y adolescentes sobre esas mismas instancias. O sea, pasan muchas cosas que se necesitaría poder hablar y me gustaría ¿cómo se llama? Que la Corte tome en cuenta en esas instancias a los niños para hacerles las preguntas. Yo por ahora no tengo nada más. Muchas gracias, Manuel. Federico. Sí. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué queremos que haga lo que estamos haciendo? Es para que vean también la situación de los niños que quedan fuera de la casa, fuera de la prisión, y tal vez no tienen nadie que lo cuiden, tal vez no quieren acabar en un INAU y no tener la crianza o la ayuda de la crianza de la madre,
o tal vez el padre, capaz que la madre falleció o X caso, y no tiene el apoyo de un padre o una madre para su crianza, también para sus estudios. También es muy difícil y queremos que antes de hacer un fallo a una persona, a una mujer que tiene 4 hijos, como dijo mi compañero, vean también la situación, que los niños pueden ir a un INAU, tal vez no quieran ir a un INAU, tal vez terminen con familias que tampoco quieren que los ayuden, o sea, solo quieren a la madre, y eso estaría muy bueno que puedan darse cuenta que atrás de un criminal hay una familia que no tuvo una culpa, que no sabe por qué la mamá se va, y que eso le va a doler mucho a los niños, y también cuando crezcan van a tener ese dolor de mi mamá estuvo presa y no tuvo cuando yo era chico. Yo creo que eso es mucho de lo que queremos decir, que hay muchos niños que han sufrido eso y sufren eso, que su mamá está en prisión, tal vez tiene una tía que las cuide, pero la falta de la madre hace mucho en la casa. Bueno, Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Señora Presidenta, agradezco mucho la sinceridad de estas declaraciones que creo que son muy importantes para la Corte y no tengo más preguntas que hacer. Muchísimas gracias y felicitaciones a los chicos otra vez. Así es, señor juez. Muchísimas gracias. Perdonen, quería agradecer realmente por este espacio que nos dieron a mí, a mi compañero Manuel y a David, que no está, que realmente nos gustó demasiado poder abrirnos y mostrar también la vivencia de los niños que tienen, niños, niñas y adolescentes que tenemos enfrente a estas situaciones, que realmente ojalá se puedan arreglar y cuando una mamá caiga presa pueda tener otros caminos antes de caer en prisión. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Manuel. La Corte agradece profundamente las declaraciones que ustedes han hecho y la sinceridad con que las han hecho. Muchísimas gracias. En primer lugar, la Comisión desea reconocer y destacar las 84 muy valiosas intervenciones en estos 4 días de audiencia. La Comisión también celebra que por primera vez en la historia de este tribunal un grupo de adolescentes haya comparecido ante la Honorable Corte para hacer valer sus opiniones directamente.